A ver. Ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Hemos estado viendo, hermanos, estas últimas semanas algunas verdades sobre las tentaciones que llegan a la vida del cristiano. Hemos aprendido que es una tentación. Vamos a ver, ¿una tentación es una prueba de Dios? No, ¿qué es? Una prueba que nos pone el maligno, nuestra carne o el mundo para hacernos caer, porque dice el versículo 13, cuando alguno es tentado. Eso quiere decir, hermanos, que todos nosotros, todos los presentes en un punto de nuestra vida hemos sido tentados. Amén. Usted ha sido tentado de diferentes maneras. Lo que para algunos es tentación, para otros no. Tal vez para usted, hermanos, es tentación montarse en un autobús con música, y por eso es que usted espera los autobuses que vengan sin música, porque usted le tienta esa música que escucha en los autobuses. Tal vez los jóvenes que están acá son tentados en los liceos, hermanos, por las malas amistades, le ponen tentaciones cercanas o pecados cercanos. Y para un adulto el liceo es simplemente un liceo. El adulto no ve un tipo de tentación en el liceo, pero recuerde que cuando usted era joven, usted también tuvo tentaciones en el liceo, simplemente que la mayoría no conocía al Señor y lo veía como natural, ¿ok? Pero por eso debemos considerar, hermanos, es importante entender que lo que para algunos es tentación, y aunque para mí no lo sea, yo no puedo menospreciar la lucha de mi hermano. Si usted sabe que su hermano es tentado con la música, no le eche broma con música, hermano, ¿ok? Porque también hemos cometido el error de tomar cosas del mundo para poder echar broma, hermanos, y no sabemos que estamos haciendo daño al corazón de mi hermano. Usted ve a algún joven soltero, algún joven mayor, y para él no es una batalla fácil, hermanos, el querer casarse o el estar soltero. No agarre y empiece a decir frases como el tren te dejó. Dígalo. Mira, no tienes dónde montarte. Okay, ya ese tren te abandonó. Y una frase que, bueno, particularmente nunca me gustó que la expresaran, es cuando dice te estás quemando. Hermano, eso expresa, y aunque la Biblia dice, es mejor casarse que estarse quemando, pero hay que ser sinceros que a veces nuestras palabras hieren, hermanos, y somos tentación, aunque usted no lo crea, porque dice ahí que el único que no tienta a nadie, ¿quién es? Dios. Eso quiere decir que usted y yo podemos ser canales de tentación, hermano, de muchas maneras. Usted puede ser un canal de tentación cuando pasa por el grupo familiar. No, miren estos villancicos, y sale Michael Jackson bailando ahí las músicas navideñas, ¿sabe? Es importante eso, pero estamos viendo, la Biblia me dice, hermanos, que hay alegría para aquel que soporta la tentación, aquel que vence el pecado, hermanos, aquel que vence la tentación. Pero el versículo 13, que es lo que hemos estado hablando, es la fuente de las tentaciones, porque dice el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Yo quiero que usted entienda, hermanos, que usted tiene que sacar a Dios de la ecuación de sus tentaciones, hermanos. Mire, Dios no nos tienta, Dios nos prueba, pero las pruebas de Dios son muy diferentes a las tentaciones. Dios prueba nuestra paciencia, amén. Dios prueba, hermanos, nuestra fe. ¿Cómo la prueba? Cuando nos hace pasar por vicisitudes o dificultades, y ahí nos muestra y nos enseña a fortalecer nuestra vida espiritual. Hermanos, Dios prueba nuestra confianza. ¿Cómo prueba nuestra confianza? Permitiendo problemas y permitiendo adversidades en nuestra vida. Mire, Dios prueba, hermanos, nuestra templanza.
¿Qué es templanza? Bueno, templanza es paz, tranquilidad en medio de las tormentas. Bueno, Dios prueba nuestra templanza, pero hemos aprendido o estamos viendo algunas fuentes de las tentaciones, y la primera fuente que vimos, para aquellos que no vinieron, hablamos acerca de nuestra carne. ¿Aquí alguien tiene carne, hermano? Y no en la nevera, porque algunos no tenemos carne en la nevera. Y cuando usted se siente triste porque no tiene vista en la nevera, recuérdese que usted tiene una carne natural. Y esa carne, hermanos, vimos hace 2 semanas, no voy a ir allá por cuestión de tiempo, vimos que el mal que no quiero, ¿qué dice la Biblia? Es agua, hermano, es una batalla constante con nuestra carne. Cuando dice la Biblia que estos dos se oponen entre sí, tanto el espíritu como la carne, para que no hagáis lo que quisieres, hermano. Y su carne quiere rebelarse. Amén, gracias. Su carne, hermanos, quiere ir en contra de los principios de Dios. Y usted está batallando ¿contra quién? Contra su carne, hermano. Y es una batalla diaria. Si alguien acá me dice, pastor, ya yo no batallo con mi carne, hermano, le vamos a montar un altar, porque todos los presentes, sin importar el tiempo que tengamos en el Evangelio, batallamos con nuestra carne, hermano. Mira, algunos tienen batallas visibles. ¿Cuáles son esas batallas visibles? Bueno, su manera de responder, hermanos, su manera de actuar, su carácter. Otros tienen batallas con sus carnes personales que nadie conoce, solamente Dios. Batallas dentro del hogar, batallas dentro de su cuarto, hermanos, batallas personales. Pero yo quiero que usted sepa que usted tiene que conocer a sus enemigos. Y la semana pasada comenzamos a hablar de otra fuente de la tentación, y estuvimos hablando, y vamos a continuarlo el día de hoy, acerca de un personaje que la Biblia habla. Vamos a ver quién recuerda. ¿De qué personaje estuvimos hablando la semana pasada? Como fuente de tentación, de Satanás, ¿ok? Para el mundo, hermanos, y especialmente para corrientes liberales, Satanás se ha vuelto un show. Y parece mentira, pero en las iglesias se habla más de Satanás que de Dios. Amén. Y comenté algunas canciones que se han escrito para Satanás, como por ejemplo, Machácalo, hermano. Esa es una canción famosísima. Ustedes machácalo, 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 y luego dice al final, machácalo, 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 machácalo. ¿Ok? Y aunque el diablo esté enojado, tú sigues tocando el arpa. Hermanos, son cosas que para nosotros nos dan gracia, pero es la realidad que vive el mundo afuera, hermano. Es una batalla irreal contra Satanás. ¿Qué pasa? Satanás fue creado, hermanos. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Levante la mano los que creen que Satanás fue creado. Ajá, hoy no cayeron, ¿ok? Satanás, vimos la semana pasada que fue el resultado de ¿qué? De la desobediencia de un ser angelical. ¿Por qué? ¿Qué cosas tienen en común los ángeles con nosotros? Mencioné 3 cosas. Número 1, tienen voluntad. ¿Cuándo vimos que Satanás tenía voluntad? Vamos a ver quién recuerda. Cuando él decidió subir ¿a dónde? A lo alto, al monte de Dios. Vimos también, segunda característica que tenemos en común con los ángeles, no solamente voluntad. Número 2, emociones. ¿Por qué decimos que Satanás tuvo emociones? Porque él quiso estar a la altura de Dios, hermano, y dice que su corazón se enalteció. Y número 3, vemos que tienen ¿qué? Intelecto o inteligencia. Porque vemos que Satanás fue inteligente, porque dice que él tuvo, o la Biblia lo menciona, dice que en la multitud de sus contrataciones fue un buen contratador, hermano, y arrastró, creemos que a una tercera parte de los ángeles del cielo. La Biblia dice que los ángeles son como las estrellas, son incontables. Ahora imagínense la cantidad de ángeles que se llevó Satanás, hermano. Y esos ángeles caídos tienen un nombre, son demonios, ¿ok? Ninguno de los demonios, hermanos, han sido creados. Yo quiero que usted sepa eso. Ahora, pastor, ¿un ángel bueno puede irse con el ejército de Satanás? No, ya los ángeles malos, tanto buenos, fueron declarados en esa posición. Ya ellos están, los que son buenos van a ser buenos por la eternidad, y los que son malos van a ser malos por la eternidad. No hay un cambio. A diferencia del ser humano, es que Dios fue bueno con nosotros, hermanos, y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y ahí usted conoce un poco más la misericordia de Dios, porque yo a veces me pregunto, oye, si los ángeles tienen tanto poder, porque Satanás es un ser poderoso, amén, ¿por qué Dios no le dio la oportunidad a Satanás de arrepentirse? Si sabe que puede hacer más cosas buenas estando de su lado,
de todo el daño que ha hecho estando como enemigo? Bueno, hermanos, porque Dios muestra su misericordia para con nosotros, hermanos. Y mire, a los ángeles los declaró en maldad, ¿ok? Seres que están destinados al infierno, pero usted y yo tenemos la oportunidad, hermanos, de cambiar. Amén. Mire, usted y yo tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Satanás no tiene la oportunidad de arrepentirse, por eso es que se disfraza, ¿ok? Y aprendimos la semana pasada, ¿cuál era el primer nombre de Satanás? Lucero. ¿Qué significa lucero? ¿Okay? Como una luz, un ser de luz. Y luego su nombre pasó a ser Lucifer o Satanás. Pero ¿Dios a quién creó? ¿A Satanás o a Lucero? A Lucero. Amén, ¿verdad? Estamos bien. Esa es una pregunta, hermano, que hasta en el seminario caían y ponían: ¿Dios creó a Satanás? Sí. ¿Por qué? Porque lo hizo antes de los tamboriles, de los primores, y 0 por el examen, porque no era la respuesta. Y hoy, hermanos, vamos a continuar hablando sobre este ser, porque una manera, hermanos, de que usted conozca, usted venza o tenga victoria sobre las tentaciones, es conociendo a su enemigo. Mira, a veces pensamos que Satanás anda jugando, hermanos, y vamos a ver hoy qué hace Satanás en nuestras vidas. Vamos a ver, hermanos, lo que Satanás quiere hacer con nosotros. Vamos a conocer, hermanos, qué quiere hacer el enemigo en la vida de cada uno de los presentes. Porque a veces como cristianos, como dije la semana pasada, hay unos que toman a Satanás muy en serio y otros que lo toman en poco y piensan que Satanás no les va a hacer nada. No, hermanos, Satanás quiere destruirnos. Satanás quiere dañarnos. Satanás, hermanos, quiere hacer con nosotros cosas inimaginables, hermanos, porque quiere destruir la creación de Dios. Ok, vamos a ver el día de hoy. Déjame un segundito por acá, que se me perdieron toda la información. Déjame ver acá. Ok, vamos a ver, vaya por favor a 2 Corintios 4:4, por favor. 2 Corintios 4:4. Vaya ya un segundito mientras que busco acá algo que se me perdió. Cuando esté en 2 Corintios 4:4 me da un fuerte amén, por favor. Bueno, se me perdió acá una información. 2 Corintios 4:4, cuando esté ya me da un fuerte amén, por favor. Déjenme llegarlo ya. Vamos a ver, hermanos, la obra de Satanás. Vamos a ver lo que Satanás hace y quiere hacer con nosotros. Y parte de lo que él hace, hermanos, lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. Quiero que hoy usted conozca a su enemigo número 2, que es Satanás. ¿Okay? Yo quiero que usted hoy vaya a su hogar entendiendo el poder que tiene el maligno. Dice 2 Corintios 4:4, dice así la palabra de Dios. Vamos a leer el versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, ¿qué dice ahí la palabra de Dios? No desmayamos. Versículo 2 dice: antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y el versículo 3, hermanos, comienza a hablar de lo que el Evangelio hace. Mire lo que dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, hablando de lo que hace el Evangelio en nuestra vida, si está encubierto, entre los que se pierden, ¿qué dice ahí? Está encubierto, hermanos. Miren, cuando hay un cristiano que encubre sus principios, encubre sus convicciones, yo quiero que usted sepa que no lo está encubriendo para los que somos salvos. Ya somos salvos, ¿ok? Ya conocemos al Señor. Usted está encubriéndolo, hermanos, para aquellos que se pierden. Versículo 4 es lo que voy a enfocarme. Dice: en los cuales, ¿qué dice a continuación, hermanos? El Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, lo primero que hace nuestro enemigo es cegar el entendimiento.
Y acá, hermanos, habla de los incrédulos, habla de aquellas personas que no conocen al Señor, habla de aquellas personas, hermanos, que no conocen a Cristo como su Salvador. Y a veces uno se sorprende de la cantidad de personas que, hermanos, tienen una vida destruida, están viendo a su familia en la avaricia, en los pecados, y aún así no buscan de Dios. Y yo estoy seguro que usted conoce personas así, hermanos, que le han pasado las peores cosas de la vida, y uno dice, ¿por qué no se arrepiente? ¿Por qué no busca de Dios? Pastor, mire, yo tengo un amigo que le predico, te ha perdido familiares, pastor, su vida está destruida, está en el alcohol, está en los vicios, y no se arrepiente. ¿Alguien se ha sorprendido de alguien así? Bueno, hermanos, ¿sabe por qué pasa eso? No es porque usted no tenga la suficiente sabiduría para exponer el Evangelio, hermano. Se trata que el Dios de este siglo, llamado Satanás, ha cegado el entendimiento de las personas. Miren, Satanás ha hecho algo tremendo en el corazón de los incrédulos, hermanos. Y dice el versículo que les ha cegado a tal punto para que no le resplandezca la luz de ¿quién? La luz de Cristo. Hermanos, ¿por qué debemos entender que nuestro enemigo llamado Satanás no es cualquier cosa, hermanos? Porque él ha hecho una obra tremenda en nuestros seres queridos, hermanos. Mire, no sé si usted tiene familiares que no conocen al Señor y usted dice, oye, Dios, ayúdame que Él lo conozca. Y hermanos, y le han pasado muchas cosas a ese familiar, mire, le han venido dificultades, pero aún así no conoce al Señor. Y le dice, oye, Señor, pero ¿cuándo va a ser el día en que le conozca? ¿Sabes? Cuando vemos esto, hermanos, es porque el enemigo está cegando el entendimiento de las personas. Mire, ¿por qué debemos orar antes de ir a ganar almas, hermanos? Porque hay personas allá afuera que tienen el entendimiento cegado por el mismo diablo, hermanos. Mire, ¿por qué se trata de cuando vamos a llevar el Evangelio? Se trata de algo espiritual. Mire, cuando usted va a tocar una puerta, hermano, ¿alguien acá ha tocado puertas? Mire, no se trata simplemente de una labor, bueno, no voy a tocar puertas, hermano, es una labor espiritual. Porque en ese momento, hermanos, usted puede sacar a alguien de la misma paila del infierno con el Evangelio de la palabra del Señor. Mire, usted en ese momento está tocando la puerta a una persona que tal vez está cegado por Satanás mismo, hermano. Una persona que está poseída. En una oportunidad en Catialamar, en la lucha, fui a tocar una puerta, no me recuerdo con quién fui, y me atendió una jovencita y un niño, hermanos. Y esta jovencita, yo no estoy en las películas de terror, hermano, acá lo digo, ¿verdad? Yo no con eso no ando por ahí buscándole la cabeza al diablo ni nada de eso. Yo dejo quieto lo que está quieto. Y hermanos, comienzo a testificarle a esta jovencita, hermanos, y no me va a creer, a esta niña de 12 años, hermanos, se le han volteado los ojos. Mira, hermanos, yo dije, Señor, dame fuerza, porque Oliver va a salir corriendo de aquí. Hermanos, claro, este sector de la lucha, no sé ahorita, tengo mucho tiempo sin ir para allá, en ese momento había una masiva corriente de santeros, hermanos. Miren, en todas las casas habían altares, en todas las casas habían personas con creencias de brujería, hermanos, tenían toques de santero. Todo ese pequeño sector llamado la lucha en ese momento eran activos en cuanto a la santería. No sé ahorita, tengo muchísimo tiempo sin ir allá. Bueno, yo le estoy testificando, hermanos, y voy bien, vamos por Romanos 5:8, buenísimo, la jovencita bien. Hermanos, cuando le digo y le comenzó a hablar de la sangre de Cristo, que necesitaba arrepentirse, que necesitaba a Cristo en su corazón, hermanos, que necesitaba ser salvo porque iba a ir al infierno. Mire, cuando yo le digo, ¿quieres hacer esta oración, hermano? No me va a creer, se le voltearon los ojos, hermano. Yo no sé si le dolía el estómago, yo no sé, hermano, si le dolía la cabeza. Lo que yo sí sé, hermano, es que esa niña me dijo que no. Cuando yo salgo de esa clase, le pregunto a la persona que estaba conmigo, ¿no te sentiste como incómodo? Hermano, era una tensión que había en ese hogar. ¿Sabe por qué? Porque a una niña de 12 años, en ese momento, el mismo diablo le impidió hacer una oración. Ahora, mi Dios no es poderoso, claro que es poderoso, hermano, pero las personas deciden si creer en Jesús o no creer. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Que el mundo espiritual no es un juego, ¿ok? Hay personas que están poseídas, hermanos, y necesitan ser liberadas a través de Cristo. En una oportunidad en Macuto llegó una señora también allá, y ella me decía, yo, hermano, como le digo, yo dejo quieto al que está quieto. Usted hable con mi esposa y le va a decir que no soy muy amante de estas cosas. Ahí bajando de la casa, yo a veces salgo a las 4 de la mañana de mi casa, y hay una casa, hermano, una puerta que tiene una cara de un diablo.
Hermanos, yo tuve que decidir hacerme la vista gorda con ese diablo. Porque cada vez que pasaba por ahí, hermanos, era una cosa que había en mi corazón que como ser humano me asustaba, ¿ok? Pero como hijo de Dios yo decía, en el nombre de Cristo todo lo puedo, todo lo puedo, todo lo puedo. Y pasaba por ahí. En otra oportunidad llegó una dama ya al edificio de las 15, le estábamos allá, una señora, y me dice, hermanos, yo siento que alguien está conmigo. Hermano, estaba sola. Y bueno, yo digo, pero yo no le pregunto el nombre tampoco a esos demonios, no ande por ahí preguntando nombres, no, ¿cómo te llamas? Déjelo quieto, deje quieto lo que está quieto. Hermano, lo que le quiero decir es que aunque usted y yo tengamos el Espíritu Santo, y dice la Biblia que el que está en Cristo, el maligno no le toca, hay una realidad y es que el maligno tiene muchas personas controladas que le está impidiendo aceptar a Cristo como su Salvador. Y a veces, hermanos, el cristiano se sorprende porque dice, oye, ¿cómo esa persona lo va a rechazar? Recuerda lo que dice 2 Corintios 4:4, que dice, el Dios de este siglo. ¿Cuál es el Dios de este siglo, hermanos? Satanás. Mire, ¿cuál es el Dios encargado de llevar a la corriente de todo lo que vemos, hermanos? Satanás. Y usted y yo no podemos sorprendernos de esa batalla. ¿Qué más quiere hacer Satanás? Vaya por favor a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, cuando está ya me da un fuerte amén. ¿Okay? Cuando está ya me da un fuerte amén. Un versículo muy conocido, hermanos, pero que como cristianos a veces se nos olvida. ¿Okay? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. ¿Están allá, hermanos? Dice, sed sobrios y ¿qué más? Y velad, porque vuestro, ¿qué, hermanos? Adversario, enemigo, mire, todo lo que usted quiera poner allí, enemigo, el que lo ataca, el que lo quiere derribar, el que lo quiere destruir, el que quiere matarle, hermanos, todo ese tipo de cosas que usted quiera poner allí. Dice, porque vuestro adversario el diablo, ¿qué dice a continuación, hermanos? Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, lo segundo que quiere hacer su enemigo llamado Satanás no es hacer con usted un jueguito, hermanos. Satanás no quiere jugar con el cristiano. Satanás no quiere agarrar al cristiano para que tenga miedo de lo espiritual. Ay, no, asústate, te asusto. No, hermano. Satanás no se le va a aparecer con un tenedor para decirle, tienes que temerme. No, hermanos, Satanás, dice la Biblia, que anda alrededor buscando a quien devorar. Le hago una pregunta, hermano. ¿Será que va a encontrar a alguien en nosotros? Porque no dice que está en todo lugar, pero sí anda de vez en cuando por ahí. Y yo creo, hermanos, como pastor, que algunas veces Satanás está alrededor de nuestra iglesia. Mira, algunas veces Satanás, yo no sé, yo no tengo la mente de Satanás. Yo digo que Satanás dirá, voy a instalar esta semana a ver a quién encuentro de arriba. Y de repente voy a ir a La Guaira, porque como no es muy lejos, es fácil llegar. Y hermanos, y tal vez él se parará en la puerta, o ahí te lo ungié, ¿verdad? Tal vez está el hermano Giancarlo, y me dice que el hermano Giancarlo es el diablo. ¿Ok? Hermano Giancarlo, haga lo que está haciendo, hermano Giancarlo, haga lo que está haciendo en recorrer la iglesia, hágalo, ¿verdad? Tiene una cara de malo, ¿verdad? Una cara de Satanás, de diablo. Hermanos, tal vez, es cierto, la Biblia dice que el maligno no puede tocarnos, hermanos, pero la Biblia me da una realidad y dice que anda alrededor buscando a quien ¿qué? Devorar. Hermanos, quiere decir que el enemigo tal vez está alrededor suyo, pero usted no se da cuenta que está lejos de Dios, hermano. No, pastor, la sangre de Cristo tiene poder. El maligno no me toca, hermano, pero si usted no tiene comunión con Dios, el enemigo le va a devorar, hermanos. Mire, si usted me dice a mí, pastor, yo soy salvo, sí, pero si usted no viene a la iglesia, hermano, el enemigo le va a destruir, porque mire lo que dice el versículo 9. ¿Están ahí conmigo? Versículo 9 de 1 de Pedro 5. Ok, dice, buscando a quien devorar. Y mire lo que dice el versículo 9. Al cual resistid firmes, ¿en dónde? En la fe, ok, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, es tremendo porque luego que dice que el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar, me dice una verdad, hermanos, y dice ahí la palabra de Dios, al cual resistid firmes en la fe. Hermanos, si usted quiere vencer al enemigo, y yo no estoy hablando que usted va a andar por ahí echando fuera demonios, ¿ok? No, te reprendo, no, usted no haga eso, hermano.
Ya llegará el momento donde usted tenga un encuentro espiritual y bueno, tenga que vivir estas cosas. Y usted va a vivir con una persona poseída, usted va a tener que vivir con alguien o va a tener que tratar con alguien que está siendo controlada por el mismo diablo. Pero lo que les quiero decir es, hermanos, Satanás, nuestro enemigo, está cegando el entendimiento de las personas, y aunque no puede tocar al cristiano, yo creo que también a veces sigue el entendimiento del creyente. Mira, a tal punto que el creyente se va a una vida de decadencia y de pecado, hermanos, y no reacciona. Ok, están sumergidos en el lodo cenagoso. Mira, están en lo profundo del pecado, y uno dice, ¿cómo no se da cuenta de lo que está haciendo? ¿Cómo alguien que conoció a Cristo está ahí metido? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el pecado y el enemigo está haciendo estragos en su vida. Mira, ahí está el cristiano pensando que Satanás es ese diablito Gundergo con un tenedor, hermano. No, hermano, Satanás quiere devorarlo. Mire, Satanás quiere destruir nuestra vida. Satanás, hermanos, quiere dañarnos. Satanás, hermanos, quiere matarnos. Pero el cristiano piensa que esto es una lucha irreal. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra qué. Vaya ya, por favor, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 12, por favor. Cuando esté allá me da un fuerte amén. Hermanos, dice ahí la palabra de Dios. ¿Están allá conmigo? Efesios 6, 12. Dice, vamos a leer el 10 para entender. Por lo demás, hermanos míos, ¿qué dice a continuación, hermanos? Fortaleceos en el Señor y en el poder ¿de qué? De su fuerza, hermanos. Mire, todo cristiano debe entender que necesita estar cerca de Dios para cuando el enemigo venga a devorar. Hermanos, porque en algún punto, y yo quiero abrir su entendimiento en esta mañana, en algún momento, a todos los que nos ven también, en algún momento Satanás va a ir a devorar. La pregunta no es si Satanás le va a ir a devorar, la pregunta es si Satanás va a encontrar a quien devorar. Mire, la pregunta no es, ¿será que Satanás, pastor, me ataca? Yo no sé, hermanos, pero lo que le quiero decir es que si usted no se fortalece en el Señor, dice la Biblia que Satanás quiere devorarnos. Versículo 11, Efesios 6, versículo 11. Dice, vestidos ¿de qué? De toda la armadura de Dios. Desde el versículo 13 comienza a dar esa armadura, pero no lo voy a ver por cuestión de tiempo. Continúo leyendo. Para que podáis estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. En otra pasaje dice que no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Qué significa maquinaciones, hermanos? Significa estrategias para algo. Mire, el enemigo, hermanos, maquina, escuche bien, maquina cómo destruirnos a cada uno. Yo no sé si el enemigo tiene, allá abajo en el infierno, tiene una sala de control y tiene nuestras fotos. Y ahí está de primerito, ¿verdad? Vamos a ver quién agarro. Ahí está Sergio en esa foto del enemigo. Voy contra Sergio. Y después vemos la otra foto, en segundo lugar, Santiago. Voy contra Santiago. Y después Zoe está en esa lista. No, pastor, yo tengo 12. Zoe está en esa lista. Y hermanos, imagínense por un momento que Satanás tiene nuestra fotito allí. Hermanos, dice la Biblia que Satanás maquina cómo destruirnos. Yo no sé, hermanos, cuáles son sus debilidades, pero Satanás está buscando la manera para destruirnos. Mira, a veces nos sorprendemos de cristianos que caen. Oye, cayó y causa dolor, hermanos, causa heridas. Pero cuando estudiamos el por qué esa persona cayó, el por qué esa persona pecó, el por qué esa persona se alejó, vemos que no se estaba fortaleciendo en el poder del Señor, hermano. Vemos que se entregó a su concupiscencia. Y por último, hermanos, cuando el enemigo pasó y dijo, ay papá, tengo comida segura por un mes. Hermanos, pasó, hizo estragos en esa persona y decimos, el diablo es malo. No, hermano, usted le abrió la puerta al enemigo en su vida. Dice ahí, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. ¿Contra qué? Contra las acechanzas. ¿Qué más hace el diablo, hermanos? Bueno, el diablo ciega, hermanos, el diablo devora, pero también acecha, hermanos. Y esa palabra acechar es referida a lo que hace un animal salvaje al momento de cazar su presa. Mire, ese animal, yo no sé si usted ha visto Animal Planet, estos canales de programas de animales.
Hermanos, y es tremendo cómo estas personas siguen el rastro de esos animales feroces y cómo se esconden, hermano, entre la grama, entre el pasto alto. ¿Usted ha visto a los cocodrilos, hermanos? ¿Alguien acá ha visto cocodrilos? Hermanos, a los cocodrilos que se le ven son los ojos. Me estaba contando ayer el hermano Santiago, no lo he visto, que parece en una fiesta de graduación, en un barco. ¿En dónde fueron, Santiago, que comentaste? En las Filipinas, un grupo de muchachos, y uno agarró y se lanzó para el mar, hermano, y apareció un tiburón. Más nunca lo vieron. ¿Sabes? Yo no creo que ese tiburón iba a estar así sonriendo fuera del mar. Te los estoy viendo. No, hermano, ese tiburón esperó el momento preciso para desaparecer a ese joven. ¿Sabes? El enemigo está acechando el momento preciso, hermanos, para herir su corazón. Mire, el enemigo está esperando el momento preciso, hermanos, para que usted diga, me voy de la iglesia. Mira, el enemigo está esperando el momento preciso, hermanos, para que usted tome malas decisiones. Y mire lo que dice el versículo 12, porque no tenemos lucha contra ¿qué? Contra sangre y carne. Hermanos, los hermanos en Cristo no lo están acechando. Escuche bien. No, es que esa hermana Zaida siempre me acecha. Es que la tiene contra mí. Bueno, si la hermana Zaida, si usted siente que la hermana Zaida tiene algo contra usted, hermano, tiene que hablar con ella. Porque usted ve a la hermana Zaida, hermanos, y usted ve un panal de miel ahí, ¿verdad? La hermana Zaida, toda dulce. Usted le hace algo malo a la hermana Zaida le sonríe, ¿ok? Pero bueno, si usted siente que ese ejemplo, ¿verdad? La hermana Zaida, perdone que la tome como ejemplo. Si usted siente que la hermana Zaida le está acechando, no, pastor, es que yo siento que la hermana Zaida me trata mal, ella me odia, o viceversa, tanto varones como otro varón. Hermanos, yo quiero recordarle que su lucha no es contra sangre y carne. Mira, a veces perdemos tanto tiempo peleando con los hermanos. Y no, que él me dijo, que él no me dijo. Y usted está luchando solo contra sus hermanos en Cristo. No, es que me cae mal. Y usted deja de venir a la iglesia, hermano. Porque el diablo le está acechando. Y él sabe que su punto débil es los problemas con los hermanos. Y cada vez que usted pasa por ahí, ve a Lugier. Y Lugier, hermano, a veces está molesto. Pero no por culpa suya, sino que tuvo un problema antes de llegar a la iglesia. Y usted está ahí con una lucha, hermanos. Y el versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, mira lo que dice a continuación, hermano, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de qué, hermanos, de maldad en las regiones celestes. Hermanos, yo quiero que usted esta mañana entienda que el diablo no es un juego, hermano. Mire, el diablo no es un personaje animado del cual Dios creó para que usted y yo nos asustáramos. Mire, el diablo no está batallando contra Dios, porque Dios es todopoderoso, amén. Sáquese de su mente esa imagen donde están las dos fuerzas, la buena y la mala, batallando. No, hermano, Dios venció a Satanás, ¿ok? Dios es todopoderoso, Satanás está vencido y Satanás no está perdiendo el tiempo, hermanos, batallando contra Dios. Satanás no está, te voy a ganar. No, hermanos, ya Satanás sabe que perdió, pero Satanás, hermanos, sí sabe que puede acecharnos a nosotros, hermanos. Satanás, hermanos, sabe que puede derribarle a usted. Satanás, hermanos, sabe que puede zarandearnos. ¿Recuerdan la historia de Pedro, hermano? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? He rogado por ti porque Satanás ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte, hermanos. Pero Pedro llegó allí, hermanos, yo creo que por su descuido espiritual. Mire, Pedro se metió en las manos de Satanás para que Satanás lo golpeara, hermano, para que Satanás hiciera estragos con él. Porque Pedro, hermanos, tal vez en un punto de su vida, cuando negó al Señor, se alejó de Dios. Hermanos, cuando Pedro comenzó a maldecir, ¿se acuerdan la historia de Pedro? Yo no conozco a ese hombre, yo no sé quién es ese hombre, hermanos. Ahí estaba el mismo Satanás, hermanos, agarrando a Pedro y dándole bien duro. Hermanos, espero que estas navidades usted no se meta en las manos del enemigo para que le zarandee. Mira, hermanos, el enemigo nos zarandea, y cuando el enemigo nos zarandea, quedan marcas, hermanos. Mire, marcas tal vez imborrables. Pregúntele a una señorita que tal vez por el pecado perdió su pureza. Es algo que no va a recuperar nunca, hermano. Mire, el enemigo hizo estragos y la zarandeó. Pregúntele, hermanos, a un joven que se entregó al alcohol, hermanos, que se entregó a los vicios y tiene una enfermedad de muerte, hermanos. Pregúntele a ese joven o a cualquier persona si no le dolió la zarandeada del enemigo.
Hermanos, pregúntele a aquel hombre de familia que por 5 minutos que permitió que Satanás le zarandeara, perdió todo en su vida. Hermanos, pregúntele a esa dama que por un momento de locura lanzó a la basura todo su hogar y toda su familia. Hermanos, pregúntele a ese creyente que por alejarse simplemente un domingo de la iglesia, uno solo, hermanos, hizo cosas que marcaron su vida para toda la eternidad. ¿Sabes qué pasa, hermano? Que nos enfocamos tanto en las cosas terrenales. Y yo a veces, no sé usted, pero yo creo, hermanos, que en lo espiritual hay una batalla constante. Y está porque dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿qué? De los que le temen. En una oportunidad, hermanos, íbamos mi esposo y yo a Caracas, y bueno, nos robaron en la autopista, todo lo demás. Y esos malandros tenían pistola, hermano, y nos dicen, corre. Hermanos, yo agarraba a mi esposo y hemos corrido. Y cuando nos damos la vuelta, hermanos, ese hombre con la pistola nos iba a empezar a perseguir. Hermanos, y yo dije, nada, si que corre para la montaña, nos matan ahí, nadie sabe nada. En eso, hermanos, pasó una camioneta y yo dije literalmente, ese fue el ángel de Jehová. Hermanos, pasó una camioneta a más de 150 kilómetros por hora y prendió la sirena. No la vi más, no la vimos más nunca. Lo que hizo esa sirena, hermano, fue que esos hombres se montaran en su moto y se fueron. Bueno, en las dos motos, en la mía y la de ellos también se fueron. ¿Ok? Ellos se fueron por doble partida, se dieron la mía y la de ellos. Hermanos, pero después recapacitando, como todo, algo material, una pérdida material, no hay ningún cristiano superpoderoso que no le duela cuando se le pierda. ¿Ok? Y usted se siente, si se nos pierde un teléfono, hermano, ¿cómo se siente usted? Triste, oye, el teléfono, hermano, es una agonía, es un dolor en el corazón. Hermanos, pero bueno, en todo el dolor, las lágrimas, oye, nos robaron la moto, todo lo demás. Y nosotros siempre nos recordamos de esa camioneta que pasó y tocó esa sirena. ¿Quién le dijo a ese hombre que tocara la sirena? Yo no lo sé. Hermanos, cuando usted a veces se regresa a su hogar porque algo pasó, es porque Dios le está cuidando tal vez, y el ángel de Jehová acampa a su alrededor, hermano. Mira, a veces hay cristianos que se molestan cuando algo detiene sus planes. Ay, Señor, pero ¿por qué me lo impediste? Tal vez iba a morir en ese momento. Y Dios le impidió. Hermanos, yo creo que la batalla espiritual es algo que usted y yo no vemos, pero ahí está constantemente, hermanos, el enemigo queriendo devorarnos, destruirnos, zarandearnos. Dice la Biblia, hermanos, que el enemigo no vino sino para ¿qué? Matar, hurtar y destruir. Mire lo que dice, por favor, el versículo 25 de Efesios, por favor. capítulo 4, versículo 25. Cuando usted ya me da fuertemente. Mire lo que hace el diablo. Efesios capítulo 4, versículo 25. ¿Están ahí? Dice así la palabra de Dios. Estamos viendo, hermanos, lo que hace el enemigo. ¿Qué hace el enemigo? Número 1, ciega, devora, acecha, que es lo que estamos viendo ahorita. Hermanos, número 4, escuche bien, toma lugar. El enemigo toma lugar. Miren lo que dice Efesios 4:25. Por lo cual, desechando ¿qué, hermanos? La mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, ¿pero qué dice? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y versículo 27 dice, ni deis lugar a quién. Bueno, es tremendo porque Efesios 4 está hablando de prácticas para personas salvas. ¿Ok? Dice ahí, desechando la mentira, hermano. ¿Quién debe desechar la mentira? Nosotros, los cristianos. Luego dice, hermanos, aírate, porque el Señor Jesús se airó, amén. Él agarró, él tiró las mesas y todo lo demás. Pero luego dice, airaos, pero no pequéis. Pero le dice a los cristianos, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ni deis lugar al diablo. Hermanos, quiere decir que una persona salva, escuche bien y no me malinterprete, el diablo no le va a robar su salvación, el diablo no va a sacar al Espíritu Santo de su vida, pero el diablo, hermanos, puede ocupar espacios en su corazón. Mire, y puede cultivar el diablo ahí en su corazón un ramal de pensamientos incorrectos contra seres queridos. Y ahí usted está, hermano, es
es que mi esposo no me ama, ¿verdad? Es que mi esposo, es que mis hijos, es que mi hermano, y está el diablo llenando su corazón. Cuando vemos la historia de Judas, ¿alguien recuerda a nuestro amigo Judas? ¿Qué? Bueno, dice la Biblia, hermanos, que Satanás había llenado el corazón de Judas. Obviamente Judas no era salvo. Pero si más adelante Dios me dice que no debo dar lugar al diablo, hermanos, yo creo que es porque hay cosas en nuestra vida que Satanás puede llenar. Hermanos, Satanás puede llenar un corazón, hermanos, que está falta de perdón. Escuche bien. Satanás, hermanos, puede tomar lugar en su hogar por una rencilla no perdonada. Mire, Satanás está feliz en su hogar. ¿Okay? Yo le animo a que usted saque a Satanás el día de hoy de su hogar. No vaya a botar a sus hijos, por favor. Pero tal vez, hermanos, Satanás tiene lugar dentro de su hermosa familia. Porque no ha perdonado. Hermanos, tal vez porque hay pecados no confesados delante de Dios. Pero me llama la atención, hermanos, que a veces hay cristianos fieles y están dando lugar al diablo en sus prácticas personales e íntimas. Hermanos, a veces hay cristianos activos que están dando lugar, hermanos, al enemigo. Y el diablo, hermanos, tranquilo, porque yo creo que a veces el diablo no es que lo está buscando. Usted y yo le damos lugar al diablo, amén. Usted y yo le decimos, siéntate aquí. Cuando hay dos personas que van a chismear, perdón el ejemplo, aquí no pasa, ¿qué hace? ¿Quién me dice? Alguien que tenga experiencia, perdón, alguien que haya visto a otro chismear. ¿Qué hace? Ay, yo creo que se me acabó el tiempo, me quedan 2 minutos. ¿Qué hace, hermano? Ven acá, siéntate aquí. Bueno, hermano, cuando usted descuida su vida espiritual, usted le comienza a dar lugar al diablo. Se me acabó el tiempo, hermano. La semana que viene seguimos viendo qué va a hacer el diablo con usted si se descuida. Pero venga a la misma hora y al mismo canal. Vamos a orar, por favor. Cerramos nuestros ojos y oramos. Señor Jesús, Padre, estamos delante de tu presencia. Primeramente, Señor, dándote las gracias por tu amor, por tu misericordia. Padre, yo te pido que nos guardes del maligno, mi Dios. Que tú nos guardes, Señor, del devorador, Padre, de aquel que nos acecha para destruir nuestras vidas. Y que como iglesia, mi Dios, estas navidades que hoy comienzan, podamos salirnos de las manos del zarandeador, Padre. Yo te pido, mi Dios, que nos guardes de todo mal. Bendice el próximo servicio. Y oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos.